La desgarradora historia de una de las figuras más brillantes de la época de oro del cine mexicano, Martha Roth, revela un destino marcado por el dolor y la soledad, a pesar de la fama que la encumbró y la belleza que cautivó al público. Reconocida por la fascinación que provocaban sus ojos, la actriz vivió una vida de contrastes. Deslumbró a todos con su talento, pero tras ese brillo se ocultaban luchas emocionales profundas, desencadenadas por el amor no correspondido y la tragedia personal. ¿Qué secretos guardaba Martha en su corazón, que llevó a una estrella tan luminosa a retirarse del foco público? Hoy exploramos su complejo viaje, desvelando las razones detrás de su trágico destino. Acompáñanos en este recorrido hacia el final silencioso de una estrella que, al igual que muchas otras, se desvaneció en la oscuridad de la soledad. Martha Roth, originaria de Italia, se trasladó a México, donde conquistó al público mexicano, convirtiéndose en una de las actrices más adoradas de la cinematografía nacional. En su época de mayor esplendor, era imposible no quedarse fascinados por su mirada, considerada una de las más cautivadoras de la época dorada del cine mexicano. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección se ocultaba una mujer marcada por las tragedias personales que la llevaron a tomar decisiones difíciles que la apartaron del cariño del público. En sus últimos años, Martha Roth eligió refugiarse en la Casa del Parque, un asilo en el sur de la Ciudad de México, donde pasó sus últimos días rodeada de los ecos de su juventud, pero también de un profundo vacío emocional. La actriz, ya alejada del centro de atención, se encontró con una salud quebrantada, afectada por enfermedades cardíacas que finalmente se cobrarían su vida. A pesar de su brillo en la pantalla, el fin de Martha Roth fue el de una mujer que, aunque había sido venerada por millones, se enfrentó a la soledad de sus últimos días. A lo largo de sus últimos años, Martha vivió su vida en la Casa del Parque con tranquilidad, rodeada solo por recuerdos. Decidió vivir allí para no ser una carga para su familia ni para aquellos que alguna vez la admiraron. En palabras de su segundo esposo, Fernando Pérez Gavilán, Martha decidió mantenerse alejada del público, buscando paz y serenidad lejos de las tensiones del mundo exterior. No quería ser una preocupación para nadie. Sin embargo, los problemas de salud fueron ganando terreno y el deterioro de su corazón no dio tregua. El 7 de octubre de 2016, a los 84 años, Martha Roth falleció inesperadamente. En ese momento, estaba comiendo tranquilamente cuando comenzó a toser y poco después sufrió un infarto. Según los que la acompañaban en esos momentos, su partida fue rápida y, aunque dolorosa, fue casi pacífica. Su fallecimiento sacudió al mundo del entretenimiento mexicano, que la había venerado tanto, y las muestras de cariño y tributos llegaron de todos los rincones del país. La noticia fue confirmada por su amiga y compañera de profesión, María Victoria, quien se encargó de informar al público. Esta triste noticia fue una sacudida para todos, pues la partida de una actriz tan admirada no dejó indiferente a nadie. Fernando Pérez Gavilán, su esposo en el momento de su muerte, confesó que, aunque sabía que su partida era inminente, la rapidez de su fallecimiento fue, en cierto modo, un alivio para ella, quien había sufrido tanto a lo largo de los años, especialmente tras la pérdida de sus hijos. Arturo Pérez Gavilán, hijastro de Fernando y miembro de la familia de Martha, recordó a la actriz como una mujer increíblemente amorosa y llena de bondad. Nunca dejó de dar amor a los demás, a pesar de todo lo que vivió. Su partida es una pérdida irreparable, pero su legado sigue siendo un ejemplo de fortaleza, afirmó. En un gesto simbólico y lleno de cariño, las cenizas de Martha Roth fueron colocadas junto a las de sus dos hijos, Leonardo y Alejandro Fuentes, quienes también fallecieron antes que ella. La muerte de Martha Roth marcó un hito en la historia del cine mexicano, pues, aunque su partida fue silenciosa, su huella en la industria es imborrable. La actriz será siempre recordada no solo por su destreza en la pantalla,
sino por la valentía con la que enfrentó sus luchas personales y por el amor que entregó en sus momentos de mayor dolor. Sin lugar a dudas, su legado vive en los corazones de quienes la conocieron y en las películas que todavía nos dejan admirar su talento. Su breve pero comentada relación con el actor Armando Calvo durante la década de 1950 fue una de las más discutidas de la época. Calvo, un galán consolidado de la época de oro del cine mexicano, representaba la imagen del hombre ideal en la pantalla, y juntos formaban una pareja deslumbrante. La prensa estaba fascinada con ellos, pero la relación, aunque apasionada, no resistió la presión del entorno. A medida que la carrera de Martha Roth comenzó a demandar más de su tiempo y energía, su romance con el famoso actor llegó a su fin. Aunque la química entre ambos era innegable, Martha finalmente priorizó su carrera profesional sobre una relación que, a pesar de ser intensa, no pudo perdurar ante la creciente fama de ambos. En ese mismo período, Martha también se vio brevemente involucrada con el cantante chileno Lucho Gatica, célebre por su voz cálida y sus románticas baladas. El vínculo entre ambos causó revuelo en el ámbito del entretenimiento latinoamericano, dado el renombre de Gatica y la prominencia de Martha en el cine mexicano. Sin embargo, al igual que su relación con Armando Calvo, este romance no estuvo destinado a perdurar. La fama de ambos creaba una dinámica compleja, y al igual que antes, su unión no sobrevivió a las exigencias de sus respectivas carreras. A lo largo de su vida, Martha Roth nunca experimentó plenamente el amor en su totalidad. Su carrera, demandante y llena de compromisos, la alejó de relaciones estables a largo plazo. Aunque tuvo amoríos públicos, estos no trascendieron más allá de momentos fugaces. En su juventud, el amor parecía siempre estar al alcance, pero el éxito profesional y las presiones del cine la mantenían alejada de compromisos duraderos. Fue hasta que Martha tenía alrededor de 20 años cuando conoció a Rubén Fuentes, uno de los compositores más importantes de la música mexicana. Se casaron en 1960, un matrimonio que marcó el inicio de una vida juntos, pero también el preludio de tragedias por venir. Juntos tuvieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. A simple vista, su familia parecía el modelo perfecto de felicidad. Sin embargo, esa dicha se desvanecería rápidamente. Después de casi 20 años de matrimonio, Martha y Rubén se divorciaron en 1980, lo que dio inicio a un ciclo de tragedias personales para la actriz. En 1984, Martha sufrió la desgarradora pérdida de su hijo mayor, Leonardo, quien falleció en un accidente automovilístico. La noticia devastó a la actriz, un dolor que marcó profundamente su existencia en los años que siguieron. A pesar del sufrimiento inmenso, Martha decidió seguir adelante, enfocándose en su carrera y encontrando consuelo en su hijo restante, Alejandro. Aunque su vida profesional seguía en auge, con numerosos proyectos en televisión y cine, el vacío dejado por la partida de su hijo fue una herida que nunca sanó completamente. A fines de los años 90, Martha se casó nuevamente, esta vez con Fernando Pérez Gavilán, un productor de cine que, a pesar de su cercanía, no pudo mitigar el dolor de los recuerdos. Juntos, trataron de superar las sombras del pasado, pero el duelo por la pérdida de sus hijos continuó acechando a Martha. Sin embargo, otro golpe fatal llegó en el año 2000, cuando su hijo menor, Alejandro, que había seguido los pasos musicales de su padre, murió debido a una enfermedad prolongada. La tragedia fue otra pérdida insoportable que dejó a Martha completamente devastada. Su dolor por la muerte de sus 2 hijos dejó una herida abierta en su corazón, una que la acompañó hasta el último de sus días. Según Fernando Pérez Gavilán, después de la muerte de Alejandro, Martha comenzó a tomar decisiones que darían forma a los últimos años de su vida. A pesar del peso de estas tragedias, Martha Roth continuó siendo una figura incansable en la industria del entretenimiento mexicano. Participó en más de 15 telenovelas, consolidándose como una estrella muy querida por el público.
Sin embargo, detrás de las cámaras, luchaba constantemente con el dolor de la pérdida de sus hijos, algo que la hizo aún más reservada en su vida personal. A lo largo de su carrera, Marta fue sumamente protectora con sus hijos, especialmente después de la trágica muerte de Leonardo. En una entrevista, admitió que muchos de sus colegas y familiares la criticaban por ser demasiado protectora con ellos, pero ella nunca se arrepintió de haber estado allí para sus hijos. La muerte de sus 2 hijos, que fue su mayor pena, dejó una huella imborrable en su alma y definió su vida emocionalmente. La tristeza por esas pérdidas marcó la forma en que Marta veía el mundo y afectó profundamente su estado mental y emocional. La determinación de Marta de refugiarse en la casa del parque fue una consecuencia directa de la profunda aflicción que experimentaba tras la trágica pérdida de sus hijos. Aquellos que estaban cerca de ella revelaron que solicitó ser dejada en paz, con el deseo de morir serenamente sin causar más sufrimiento a los que la rodeaban. Aunque su segundo esposo, Fernando, siguió visitándola y atendiéndola durante este tiempo, la petición de Marta de ser dejada sola reflejaba su anhelo de no incomodar a nadie con su salud deteriorada. En sus últimos años, Martha Roth se transformó en una figura apartada, eligiendo vivir alejada de la atención pública. Había soportado más dolor del que muchos podrían resistir, pero continuó trabajando mientras le fue posible. En diversas entrevistas, expresó que no deseaba ser vista como una estrella del cine mexicano, prefiriendo ser reconocida como una mujer genuina que vivió con las tragedias de su vida, en lugar de esconderlas tras la pantalla. Aunque su vida estuvo llena de tragedias, las contribuciones de Martha Roth al cine mexicano son indiscutibles. A través de su talento y esfuerzo constante, se consolidó como un ícono de la época de oro del cine mexicano. Martha Roth nació el 29 de mayo de 1932 en Padua, Italia. Su camino hacia el cine comenzó a una edad temprana, cuando su familia se mudó a México cuando ella tenía tan solo 7 años. Su padre, un chelista húngaro, se había enamorado de México y decidió establecerse allí, una decisión que acabaría por definir el futuro de Marta. Al crecer en México, Marta desarrolló una gran pasión por las artes. Inicialmente estudió música, pero pronto se orientó hacia las artes dramáticas, recibiendo formación bajo la dirección del célebre director y actor japonés Seki Sano, conocido como el padre del teatro mexicano. Esta formación temprana fue fundamental para su carrera como actriz. A una edad joven, Marta comenzó a destacar en el cine, donde su impresionante belleza y talento la llevaron a participar en concursos de belleza, algo común en la época para las mujeres que buscaban ingresar al mundo del entretenimiento. Tras ganar uno de esos certámenes, llamó la atención del director Alejandro Galindo, quien estaba trabajando en una nueva película. Impresionado por su encanto y presencia, Galindo le ofreció el papel principal en su película Una familia de tantas en 1948. En Una familia de tantas, Martha Roth interpretó a Maru, la hija menor de una familia de clase media de la Ciudad de México. La historia se centra en los trastornos que causa la llegada de un vendedor de electrodomésticos que altera el orden familiar. Maru, a diferencia de sus hermanos, decide casarse con el vendedor sin el consentimiento de sus padres, desafiando los valores familiares tradicionales. La interpretación de Martha Roth como Maru fue crucial para la película, ya que representó la rebeldía juvenil y el deseo de cambio, contrastando con las fuerzas conservadoras y represivas dentro de la familia, simbolizadas por su padre. La actuación de Marta fue clave para abordar temas de normas sociales, dinámica familiar y el conflicto generacional, pues el matrimonio de Maru con el vendedor simboliza una ruptura con la vida tradicional y controlada impuesta por su padre. El viaje de su personaje refleja un enfrentamiento entre los viejos y nuevos ideales, un tema fundamental para el éxito de la película. La película fue un hito en la carrera de Roth. No solo fue un éxito comercial,
sino que también le valió el prestigioso premio Ariel a la mejor actuación femenina, convirtiéndola en una de las actrices más jóvenes en recibir tal honor. Su participación en Una familia de tantas marcó un momento clave que consolidó a Martha como una de las estrellas jóvenes más brillantes del cine mexicano. Tras el éxito de su película debut, Roth se convirtió rápidamente en una de las actrices más solicitadas de México. Participó en más de 40 filmes, trabajando junto a algunos de los actores y directores más renombrados de la época. Entre sus películas más destacadas se encuentra El abandonado, un drama en el que compartió créditos con el legendario Pedro Armendáriz, una joven extranjera en México y A media luz. Cada una de estas películas evidenció la flexibilidad de Roth como actriz, permitiéndole incursionar en diversos géneros, desde el melodrama hasta el suspenso. A mediados de la década de 1950, Roth amplió sus horizontes más allá de México, dejando su huella en Hollywood. Estelarizó The Black Pirates, una aventura de piratas, y Masacre, un drama histórico. Aunque su paso por Hollywood fue breve, estas producciones ayudaron a elevar su perfil internacional, convirtiéndola en una de las pocas actrices mexicanas en cruzar con éxito hacia la industria cinematográfica estadounidense en ese entonces. Con la llegada de la década de 1960, la carrera de Roth siguió prosperando y se expandió a la televisión, donde se transformó en un nombre familiar en los hogares mexicanos. Su debut en televisión se produjo en 1969 con la telenovela La Angustia, lo que marcó el inicio de una larga y exitosa trayectoria televisiva. Su trabajo en la televisión fue variado, protagonizando numerosas telenovelas que cautivaron a audiencias en toda América Latina. Algunos de sus papeles más significativos incluyen Mujeres engañadas, 1900-2000, donde interpretó un papel secundario destacado, y El pecado de Oyuki, una serie dramática que le valió elogios de la crítica. Estos papeles le otorgaron prestigiosos galardones, incluidos premios de telenovelas y AC, consolidando su reputación como una actriz polifacética y talentosa, tanto en cine como en televisión. Además de su actuación, Roth se destacó por su presencia única en la industria del entretenimiento. Frecuentemente interpretaba personajes femeninos fuertes y resilientes, y sus interpretaciones se caracterizaban por una profunda carga emocional y autenticidad. Sus personajes tocaron a las audiencias y se convirtió en una de las actrices más respetadas y admiradas de México. En la década de 1960, decidió tomarse un receso temporal de su carrera actoral para enfocarse en su vida familiar. Tras su divorcio, volvió a la pantalla, pero su carrera ya no fue la misma. Sin embargo, Roth siguió trabajando de manera constante en la industria del entretenimiento, equilibrando su vida personal con su pasión por la actuación. En la década de 1900-2000, Roth regresó a la televisión protagonizando la exitosa telenovela Destilando Amor, donde interpretó a Doña Pilar Montalvo. Este regreso al ojo público fue relevante y recibió elogios generalizados por su interpretación. Ese mismo año, Roth también participó en su última película, Morirse está en hebreo, cerrando el ciclo de su ilustre carrera. A lo largo de su vida profesional, Martha Roth se mantuvo fiel a su oficio, ofreciendo interpretaciones excepcionales que la hicieron muy querida por generaciones de seguidores. Continúa siendo recordada como una de las grandes actrices de México, conocida por su belleza, talento y el legado perdurable en la industria del entretenimiento. Las vidas tranquilas de Rubén Fuentes y Fernando Pérez Gavilán, en los años posteriores a su divorcio, transcurrieron con cierta discreción. Fuentes y Roth permanecieron conectados, especialmente a través del dolor compartido por la pérdida de sus hijos. Tras las tragedias que afectaron a sus hijos, Fuentes se fue apartando gradualmente de la atención pública y se sumergió en su música. Sin embargo, el peso de esa pena impregnó tanto su trabajo como su vida personal. Aunque continuó contribuyendo a la escena musical mexicana, trabajando en nuevos arreglos y colaborando con artistas,
La alegría que en algún momento impulsó su pasión por la música pareció desvanecerse. La vida de Fuentes, después de la muerte de Roth, reflejó a un hombre que había soportado demasiadas dificultades personales. Aunque se había vuelto a casar, continuó llevando una vida serena y privada en los años posteriores al fallecimiento de Martha. En entrevistas y en público, Fuentes rara vez hablaba sobre su vida personal. En su lugar, redirigía la atención hacia su música, aunque a menudo había sutiles reflexiones sobre los desafíos que había enfrentado a lo largo de su vida. La vida de Pérez Gavilán siguió un camino distinto. Nunca se volvió a casar y se alejó del ojo público, eligiendo una vida más reservada. Al igual que Fuentes, rara vez discutía su dolor personal en los medios, optando por centrarse en mantener su propia paz interna. La conexión de Fernando Pérez Gavilán con Martha Roth fue una de apoyo mutuo y serenidad. Estuvo junto a ella durante algunos de los momentos más oscuros de su existencia, especialmente cuando ella optó por apartarse de la vida pública en sus últimos años. Su relación estuvo caracterizada por un cariño genuino entre los dos, y en entrevistas era evidente que Pérez Gavilán valoraba profundamente el tiempo que compartieron. Tras su fallecimiento, la vida de Fernando se volvió más sosegada. Aunque siguió siendo reconocido dentro de la industria por su rol como productor, se concentró en aspectos más íntimos de su vida. En diversas entrevistas, Pérez Gavilán describió a Martha como una mujer llena de vibrante energía y con una profunda pasión por su labor. La veía como una profesional honesta, que siempre fue abierta sobre los desafíos que enfrentó, incluyendo la triste pérdida de sus hijos y las dificultades de vivir bajo el escrutinio público. Fernando también destacó la enorme influencia que Martha tuvo en su visión de la industria del espectáculo. Admiraba su fortaleza y su capacidad para seguir trabajando, incluso cuando las tragedias personales parecían desbordantes. Después de la partida de Martha, Pérez Gavilán ha permanecido mayormente alejado del centro de atención, sin buscar fama ni reconocimiento público. En su lugar, se ha enfocado en los aspectos más tranquilos de su vida, preservando los recuerdos de su difunta esposa y las contribuciones que ambos realizaron al cine mexicano. A diferencia de sus primeros años, cuando estuvo en el ojo público, la vida de Pérez Gavilán, tras la muerte de Martha, se ha caracterizado por la reflexión y la paz interior. La vida de Martha Roth estuvo marcada por intensos desafíos y grandes éxitos. A pesar de haber enfrentado una tragedia personal tras otra, su legado perdura como un símbolo de fortaleza emocional. A lo largo de su carrera, siempre se mostró como una mujer íntegra, honesta y resiliente, cualidades que le permitieron superar las adversidades que le presentaba la vida. No solo dejó una marca imborrable en el cine mexicano, sino que también inspiró a generaciones de actores y actrices que la vieron como un modelo a seguir. Su vida, aunque llena de momentos sombríos, también estuvo repleta de logros notables que consolidaron su posición como una de las figuras más emblemáticas de la edad de oro del cine mexicano. En su vida personal, Martha Roth no fue ajena a las dificultades emocionales que vienen con la fama. La presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, junto con las tragedias que sufrió, especialmente la pérdida de sus hijos, afectaron profundamente su bienestar. Sin embargo, nunca permitió que estos momentos dolorosos opacaran su pasión por su trabajo. En lugar de esconderse en la oscuridad, Martha decidió ser abierta sobre sus sufrimientos, lo que la hizo aún más admirada por quienes la conocían, ya que su valentía ante el sufrimiento reflejaba una humanidad profunda que no era común entre las estrellas del cine de su época. Además de su carrera en el cine, Martha también dejó una huella indeleble en la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria, fue reconocida no solo por su habilidad actoral, sino también por su capacidad para conectar con la audiencia a través de sus personajes. Su participación en telenovelas como Mujeres Engañadas y El pecado de Oyuki le permitió ampliar su repertorio, interpretando papeles más complejos que exploraban las emociones humanas más profundas.
Estos roles no solo le trajeron reconocimiento en el ámbito de la televisión, sino que también le valieron varios premios y distinciones, consolidándola como una de las actrices más queridas y respetadas de su tiempo. Tras la muerte de Marta, su legado no solo fue preservado por sus compañeros de la industria, sino también por las personas cercanas a ella. Su esposo, Fernando Pérez Gavilán, aunque optó por llevar una vida más privada, siempre reconoció la influencia que Marta tuvo en su vida. En entrevistas posteriores, destacó el valor y la honestidad con las que enfrentó sus luchas personales, así como su dedicación incansable a su carrera, incluso cuando las circunstancias parecían abrumadoras. Aunque su tiempo en el ojo público fue breve en comparación con su carrera en el cine, su presencia en la industria estadounidense también dejó una huella significativa. A través de sus protagonismos en películas como The Black Pirates y Masacre, Marta logró expandir su alcance, convirtiéndose en una de las pocas actrices mexicanas que tuvo éxito en Hollywood. Aunque estos proyectos fueron relativamente cortos, sirvieron para ampliar su fama internacional y solidificar su lugar como una de las grandes estrellas de su generación. La fortaleza de Marta Roth no solo se reflejaba en sus papeles en la pantalla, sino también en su vida personal. Su capacidad para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias eran abrumadoras, la hizo una verdadera leyenda dentro del cine mexicano y un ejemplo de superación. Su historia es un recordatorio de que la fama, aunque llena de glamour, a menudo viene acompañada de sacrificios personales y desafíos emocionales que pocos pueden comprender completamente. Marta Roth, a lo largo de su vida, se vio envuelta en una serie de duras pruebas que la transformaron no solo como persona, sino también como actriz. La tragedia que sufrió con la muerte de sus hijos marcó un antes y un después en su vida, pero, a pesar de ello, nunca permitió que el dolor la consumiera por completo. Lejos de ocultarse tras su sufrimiento, Roth decidió enfrentar los desafíos con valentía y honestidad, mostrándose al público tal y como era. Una mujer fuerte, pero también profundamente humana. En sus últimos años, se alejó de la vida pública, buscando refugio en su intimidad y tomando la decisión de ser dejada en paz para lidiar con su salud en declive. Esta retirada no fue solo una muestra de su deseo de no incomodar a los demás con su dolor personal, sino también de su carácter reservado y reflexivo, que siempre había preferido permanecer fuera de las luces brillantes del espectáculo. A pesar de su deseo de aislarse, quienes la conocían, especialmente su segundo esposo, Fernando Pérez Gavilán, estuvieron a su lado, brindándole el apoyo necesario en los momentos más oscuros de su vida. La relación de ambos estuvo marcada por una profunda conexión y un compromiso genuino, con Fernando mostrando una y otra vez su admiración por su fortaleza y el impacto que ella tuvo en su vida. La carrera de Marta Roth fue una constante evolución, pasando de la pantalla grande a la televisión y dejando una huella imborrable en ambas. Con sus roles diversos en telenovelas y películas, demostró su adaptabilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, todos ellos imbuidos de una profundidad emocional que tocaba el corazón de los espectadores. En la década de 1960, su presencia en la televisión mexicana la consolidó como una figura fundamental, con su actuación en producciones populares que atrajeron la atención de audiencias de todo el continente latinoamericano. Además de sus logros artísticos, Marta también fue una mujer valiente en su vida personal, enfrentando las dificultades con una postura de resiliencia. La relación con su primer esposo, el cantante Rubén Fuentes, se vio truncada por las tragedias que marcaron sus vidas. A pesar de que su matrimonio terminó, el vínculo que compartieron nunca desapareció completamente, y ambos continuaron colaborando profesionalmente durante muchos años. La muerte de sus hijos fue un golpe devastador para ambos, pero Fuentes, a pesar de su propio dolor, nunca dejó de seguir adelante con su música, dedicándose a nuevas composiciones y colaboraciones que seguían enriqueciendo la cultura musical de México. Marta Roth dejó un vacío enorme,
no solo en la industria del cine mexicano, sino también en las vidas de aquellos que estuvieron cerca de ella, incluidos sus exesposos Rubén Fuentes y Fernando Pérez Gavilán. Ambos hombres siguieron con sus vidas con resiliencia y dedicación a sus respectivos oficios, pero las pérdidas personales, Fuentes por la muerte de sus hijos y Pérez Gavilán por la ausencia de la mujer que apoyó y amó, siguen siendo una constante presencia en sus vidas.